El día de hoy vamos a revisar unos temas importantes como introducción al curso de cálculo diferencial. ¿Por qué razón? Bueno, porque necesitamos definir en primera instancia algunas condiciones. Los aportes, digamos, en las principales ciencias e ingenierías, bueno, pues se debe al considerable congreso de la aplicación del cálculo infinitesimal. En ese sentido, bueno, pues para poder hacer esto, digamos que el estudio y la solución de problemas clásicos, como es la velocidad de una partícula, la determinación de la recta tangente a una curva en un punto, la razón de cambio de una función, el área de una región y el volumen de un sólido ha permitido, digamos, el desarrollo del cálculo diferencial y así también el cálculo diferencial. Regularmente en el día a día nosotros trabajamos con esta parte del cálculo diferencial, pero tal vez no lo podemos determinar. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, cuando nosotros caminamos en la calle y de repente existe una pendiente, podemos decir una subida, una bajada. Bueno, pues entonces eso es un cambio, digamos, en la función. Era una función, digamos, plana o recta y en algún punto cambió y entonces puede ser creciente, digamos, si es una subidita, o puede ser decreciente si nosotros vamos hacia abajo. En ese sentido, bueno, pues se han desarrollado diferentes herramientas que nos pueden ayudar a poder determinar estas cuestiones. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un proceso industrial, nosotros podríamos determinar el cambio en algunos parámetros. Si pensamos en un proceso de soldadura y nosotros queremos, digamos, la característica de calidad que maneja el cliente, pues sería la penetración de soldadura, pues la razón de cambio de una variable podría ser cuánto tengo que cambiar los parámetros, digamos, de soldadura, ya sea la corriente, el amperaje, el voltaje, de tal manera que me ayude a poder cumplir con la soldadura o con la cantidad de penetración de soldadura establecida por el cliente en ese sentido. Entonces, esa es una forma. Si nosotros queremos, por ejemplo, pensamos en un proceso de maquinado, la velocidad de lucillo, el runout, la velocidad de avance, pues de alguna manera tienen un cambio y en ese sentido, esa razón, pues nosotros la podemos revisar con algunas herramientas que establecen desde el cálculo diferencial, por ahí se llaman derivadas. Yo creo que si han escuchado alguna vez de esto y si no, bueno, pues los vamos a revisar más adelante. En ese sentido, entonces, en cualquier caso, el cálculo basa su desarrollo en el sistema de números reales y por esta razón es necesario estudiar y conocer sus principales propiedades. Entonces, si bien es cierto, el cálculo, digamos, se basa en lo que son o lo que conocemos como los números, lo que conocemos como los números reales, pues vamos a ver algunas condiciones. Entonces, los números reales y sus propiedades. Eso es lo que vamos a revisar en este primer material. A medida que avancemos, pues vamos a revisar algunas otras condiciones. En ese sentido, entonces, si nosotros tenemos lo que son los números reales y digamos sus propiedades, como yo les mencionaba anteriormente, cuando nosotros vamos y vemos una pendiente y cambia, bueno, pues nosotros podríamos decir qué tanto va a cambiar nuestra pendiente a través de un número y así podemos decir, bueno, pues fije el parámetro de soldadura de amperaje en 100, la velocidad de avance en 20, etcétera. Y esa es la razón principal en la que nosotros utilizamos los números reales. También nosotros podríamos decir, bueno, pues en la parte decreciente yo voy a ir a una pendiente hacia abajo, entonces tal vez voy perdiendo altura. Entonces iría, digamos, con números negativos. Por ahí nosotros hemos visto esta parte de los números positivos y los números negativos. Así también, en lugar de subirle al amperaje, bueno, pues le voy a bajar un poco. Entonces tendría ahí algunas cuestiones un poco diferentes. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar, digamos, el estudio de los números reales considerando, digamos, sistemas numéricos más sencillos. Lo primero que es uno de los que podríamos pensar, pues sería en los números naturales. Entonces, vamos a ir, digamos, estableciendo bloques más sencillos hasta llegar a lo que son los números reales. Entonces, nosotros podríamos decir que uno de los sistemas numéricos
Uno de los sistemas numéricos, digamos, más simples son los números naturales. Entonces, son los números naturales. Son los números naturales. Entonces, aquí vamos a definir a los números naturales de cierta forma. Entonces, uno de los símbolos que nosotros utilizamos para trabajar con los números naturales, bueno, pues regularmente utilizamos una n de esta forma para decir que tenemos números naturales. Entonces, bueno, se define el conjunto de los números naturales de la siguiente forma. Entonces, el conjunto, nosotros podríamos decir que esa es la forma en que lo podemos definir. Entonces, nosotros podemos decir el conjunto de los números naturales, pues sería igual al número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entonces, a partir de aquí, nosotros tendríamos los números naturales. Digamos que desde siempre la necesidad de contar ha estado presente pues, en todas las culturas. La comparación entre conjuntos permitió conocer el tamaño de estos. Pero los números naturales proporcionan, digamos, una forma precisa y contundente de contar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, estos proporcionaron una forma, una forma precisa y contundente de contar. Y entonces, entre las propiedades de los números naturales, debemos mencionar que los números naturales tienen un sucesor, que también es un número natural, y que todos excepto el uno tienen un antecesor, que también es un número natural. Es decir, entonces nosotros tendríamos que ver cuáles son las propiedades de estos números. Entonces, nosotros vamos a decir que las propiedades, nosotros decimos las propiedades de los números naturales son las siguientes. La primera, nosotros vamos a decir, el primer elemento de los naturales es el uno. Es el número uno. Entonces, otra propiedad de los números naturales, nosotros decimos 2. Si cae ese número que pertenece a los naturales, se define, su sucesor y su sucesor, dijimos, y su sucesor. Y su sucesor como K más 1 y además K más 1 pertenece a los números naturales, como dijimos. En ese sentido, entonces, pues ya tendríamos algunas propiedades. Entonces, también decimos que la tercera propiedad, podemos definir una tercera propiedad, decimos si K pertenece,
a los números naturales, K más K es diferente de 1, se define su antecesor como K menos 1 y además K menos 1 pertenece a los números naturales. Eso es una parte importante. Entonces, pues aquí hay diferentes condiciones, digamos, en los números naturales, lo que podemos revisar es que estos pues no contienen el cero. En el conjunto, digamos, de los números naturales se definen dos operaciones básicas, entonces, que son la suma y el producto, los cuales son cerradas, conmutativas, asociativas y distributivas. Además de existir, digamos, el neutro de la multiplicación, sin embargo, los números naturales carecen de elementos neutros y de inversos aditivos. En ese sentido, bueno, pues el conjunto de los números naturales que resuelve algunos inconvenientes tendrán que ver con lo que conocemos como los números enteros. Entonces, hasta este punto nosotros revisamos básicamente lo que son las condiciones de los números naturales. Entonces, una de las condiciones importantes es que el conjunto de los números naturales define dos operaciones básicas. Entonces vamos a determinar que el conjunto, vamos a decir, el conjunto de los números naturales define o podríamos establecer de alguna u otra manera, podemos decir que en el conjunto de, de los números naturales se definen dos operaciones básicas. Dos operaciones básicas y dijimos que es la suma y el producto. Y entonces a partir de aquí nosotros tendríamos que ver ciertas condiciones. Sin embargo, una de las partes importantes que nosotros tenemos que revisar, bueno, es que si se tienen algunas, digamos, dijimos que estas operaciones básicas, bueno, son cerradas, conmutativas, asociativas y distributivas, además de existir el neutro de la multiplicación. En ese sentido, dice el conjunto que contiene los números naturales que resuelve este inconveniente es el conjunto de los números enteros. Entonces, vamos a revisar esta parte de los números enteros. Entonces, nosotros vamos a definir y vamos a decir lo siguiente. Se define el conjunto de los números enteros como de la siguiente forma. Entonces, en el siguiente punto nosotros podríamos decir, se define el conjunto de los números
enteros como. Entonces, ¿cómo vamos a definir el conjunto de los números enteros? De la siguiente forma. Entonces, nosotros vamos a decir ahora z es igual a lo siguiente. Nosotros vamos a decir el conjunto de los números enteros podría ser -2, -1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Sería el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, bueno, también se define en las operaciones tanto de la suma y del producto, y estas son cerradas, asociativas, conmutativas, distributivas y con elemento neutro multiplicativo. Digamos que la ventaja de este sobre los números naturales es la existencia del número aditivo y de los inversos aditivos. Esto permite entonces definir el cero. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Vamos a definir las ventajas o ventajas sobre los números naturales. Entonces le vamos a poner ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera es, existe el neutro aditivo. Esa es una. La otra es que, bueno, tenemos números inversos aditivos también. Entonces, existe el inverso aditivo. Por lo tanto, entonces, esto nos va a permitir definir el cero y, bueno, pues va a haber números negativos. Existen números negativos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque se define, dijimos, porque permite definir el cero. Entonces, vamos a establecer que permite definir el cero. Y esa es una parte importante. Aquí nos permiten definir el cero y esa parte es muy buena para nosotros. En ese sentido, entonces, ya que tenemos el cero, entonces ahora la resta de los enteros se define como la suma de un número con el inverso de otro. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya podemos definir la resta. No obstante, los números enteros se pueden utilizar para describir cómo se divide la unidad en dos partes, por ejemplo, los números racionales. Entonces, no solo es que se tiene la suma, sino además de esto, nosotros ya podría definir, es posible definir la resta. Entonces ya tenemos y ya vamos formando operaciones básicas como las que nosotros hemos utilizado continuamente, la suma, el producto, y entonces, bueno, otra de las operaciones básicas que conocemos tiene que ver con lo que es la resta. Entonces, una de las partes importantes también es definir lo que son los números. Nosotros dijimos que son los números racionales, entonces se define el conjunto de números de los números racionales como la siguiente forma.
Entonces nosotros dijimos que los números racionales se definen de la siguiente manera. Entonces decimos sería P sobre Q, tal que P y Q deben ambos pertenecer a a los números enteros, y Q debe ser diferente de cero. ¿Por qué razón? Bueno, pues más adelante vamos a ver que cuando nosotros dividimos entre cero, vamos a revisar que tenemos alguna indeterminación matemática. Esta operación no puede existir. En ese sentido, bueno, tendríamos que ver algunas cuestiones muy particulares. Entonces, pues ejemplos de números racionales, pues tenemos eh, un, un gran número. Podemos decir que como ejemplo de estos números, pues tenemos lo que es podemos decir que 3/4, 1/2, -2/8, el cero, entre otros números. Entonces, pues también podemos obtener básicamente expresiones decimales, infinitas, periódicas, entre otras. Por lo tanto, los números racionales encuentran su origen como cocientes de números enteros. En, en los números racionales, además de cumplirse todas las propiedades de los enteros, se agrega la existencia del inverso multiplicativo. Entonces, aquí nosotros vamos a decir que como ventaja, anteriormente nosotros dijimos que las ventajas determinamos las ventajas de los números enteros sobre los números naturales. Entonces aquí una de las ventajas va a ser la existencia de inversos multiplicativos. Dijimos que es la existencia de inversos multiplicativos. Entonces esa es una ventaja que nosotros vamos a tener. eh, de enteros multiplicativos para todos los números excepto el cero. Esto da origen a la operación de la división. Entonces es posible definir la operación de la división. Como resultado de multiplicar un número entero por el inverso de otro, pues que no debe ser cero. Y la razón principal, bueno, pues también aquí tenemos que no puede ser cero. Entonces ahí estamos revisando algunas condiciones. Con el resultado de dividir un número entero por el neutro multiplicativo 1 es el mismo número, se verifica que todo número entero es un número racional. Se cumple, digamos, una contención propia, y nosotros podríamos establecer ciertas condiciones sobre lo que son los números racionales, entre otros. Entonces, nosotros definimos los números enteros eh, y los números naturales. Y bueno, pues también aquí nosotros estamos definiendo los números racionales. En ese sentido, ya tendríamos ciertas condiciones. Entonces, nosotros decimos que existe una contención propia muy particular. Entonces, otra de las partes importantes que nosotros tendríamos que definir, o otro conjunto de números, pues es el conjunto de los números irracionales. Entonces, se define, vamos a decir,
Se define el conjunto, de los números irracionales y como el conjunto de todos los números que no son racionales. Entonces, algunos ejemplos de estos números que no son, digamos, que no conocemos como racionales, bueno, pues serían los siguientes. Entonces nosotros decimos que los ejemplos de los números que no son racionales, pues por ejemplo uno sería el épsilon. Por ahí ese sería uno. Otro puede ser por ejemplo pi. Otro puede ser la raíz de p. Por ejemplo, si es un número primo. Entonces, pues son diferentes condiciones. Entonces, además de ya los números racionales, por aquí nosotros ya le dimos una definición formal a lo que son los números irracionales. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos definir una condición muy particular. Entonces, a partir de aquí, de los números, existe algo que se conocen como lo que son los números reales. Y básicamente, pues estos números, los números reales, digamos, es lo que nosotros conocemos o hemos visto, digamos, a través de la diferente formación que hemos recibido. Y bueno, pues regularmente utilizábamos una recta. La recta numérica se completa al unir los números racionales con los números irracionales. Son conjuntos disjuntos y mutuamente excluyentes. Y hemos llegado a la definición del número real. Entonces, es como nosotros lo hemos visto, pero regularmente nos enseñan en una recta numérica que existen valores negativos, existen valores positivos, y a partir de ahí nosotros tendríamos ciertas características y ciertas propiedades. Por lo tanto, se define el conjunto de los números reales como la unión de los números racionales e irracionales. Entonces, vamos a se define el conjunto de los números reales, como la unión de números racionales e irracionales. Entonces lo vamos a definir de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir los números reales son igual a la unión entre los racionales y los irracionales. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tendríamos nuestra recta numérica completa al unir los números racionales e irracionales. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos verificar algunas condiciones propias. Entonces, para verificar
nosotros vamos a decir para verificar las contenciones para verificar las contenciones propias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues vamos a definir cuál es el primer conjunto, el conjunto de números que nosotros definimos, los números naturales. Nosotros dijimos que los números naturales se ven más o menos de la siguiente forma. Nosotros dijimos los números naturales, este es el símbolo para determinar los números naturales, entonces podemos decir que es un subconjunto. Si nosotros aquí vemos que nada más contiene el 1, pero no el 0, sin embargo ya los números enteros contienen el 0, en ese sentido nosotros decimos que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Y una vez que tenemos esta parte, nosotros también podemos definir pues ciertas condiciones. Nosotros podemos decir que si, bueno, pues tenemos aquí los números enteros y a partir de los números enteros nosotros definimos lo que son los números racionales, entonces los números enteros serán un subconjunto de los números racionales. Los números enteros serán un subconjunto de lo que son los números racionales. Y a partir de ahí, pues entonces nosotros tendríamos que decir que vamos a hacer, hay un subconjunto de los números reales, sin embargo necesitamos también incluir los números irracionales para contener los números reales. En ese sentido, bueno, pues así nosotros podríamos contener pues los números con los que vamos a trabajar en esta parte del cálculo diferencial. Y a partir de ahí nosotros podríamos tener diferentes condiciones. Entonces, en el siguiente video nosotros vamos a revisar algunas condiciones más particulares, ya de cierta forma en lo que son los números reales. Vamos a ver algunas propiedades, algunos axiomas, porque necesitamos revisar las condiciones de los números y posteriormente avanzaremos.